Muy buenas noches a todos ustedes, soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este, que es su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma concisa. El día de hoy vamos a platicar acerca de la subcontratación en materia laboral. ¿Qué es una relación de trabajo? ¿Cómo distingo quién es mi patrón? ¿Qué derechos y obligaciones nacen a través de esta subcontratación? Quédese con nosotros para seguir este programa porque va a ser muy interesante para usted, para un familiar o para un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y entramos de lleno a este gran programa. Gracias. Bien, estamos de regreso para entrar a este brillante y hermoso tema que es el derecho laboral, la subcontratación, que es un tema muy interesante que les pido tengan toda la atención a este programa porque de aquí pueden hacer muchas dudas, muchas aclaraciones para las relaciones laborales. Bien, el día de hoy nos acompañan abogados muy brillantes en materia laboral, a los cuales les doy la más cordial bienvenida a este que es su programa, Justicia para Todos. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. La licenciada Jacqueline Monroy. Hola, muy buenas noches a todos. El licenciado Hugo Morquecho. Hola, buenas noches a todos. Y por último, el licenciado Mauricio Murillo. Buenas noches. Bien, pues estamos acompañados de grandes abogados, sobre todo en la materia laboral, insisto. Y pues para entrar de lleno al programa, quisiera primero definir ¿qué es el outsourcing? ¿Qué es una relación de trabajo? ¿Qué es un outsourcing como tal? No sé si el licenciado Morquecho nos pueda comentar un poquito acerca de qué es el outsourcing o qué es una relación de trabajo. Claro que sí, Héctor. Mira, el outsourcing realmente es un anglicismo, es una palabra que se ha utilizado, que ha estado de moda actualmente en nuestro país, derivado de que existen ciertas personas físicas o morales que se dedican a contratar a trabajadores para efecto de que estos trabajadores a su vez le presten servicios a un tercero. Sin embargo, bueno, la ley maneja unas modalidades a través de las cuales se le llama subcontratación. Este término se viene a afinar un poco con la reforma que hubo en la Ley Federal del Trabajo el 30 de noviembre del 2012, con la cual podemos ver la situación de cómo se regula esta subcontratación y bueno, a través de varios aspectos administrativos que van teniendo las empresas o las personas que se dedican a contratar una serie de trabajadores, realmente tienen una carga muy fuerte corporativamente hablando, para hacer el pago de los salarios, para hacer el pago de las cuotas obrero-patronales, para hacer el pago de las prestaciones, reparto de utilidades, en fin, todo este tipo de circunstancias generan un tiempo que muchas veces no le destinan los patrones para poder hacer cumplir esas obligaciones laborales o de seguridad social. Seguridad social me refiero a todo lo que son el pago de insisto, cuotas obrero-patronales, lo que es el fondo de ahorro para el retiro, etcétera. Pero bueno, ese no es el caso, no vamos a entrar ahorita a hablar de lleno. Sí existe, digamos, una relación de trabajo, primero que nada. O sea, digamos que un trabajador, o por lo que estoy entendiendo y traduciéndoselo un poquito a los televidentes, es que a lo mejor a mí me contrata una empresa, pero hay una relación de trabajo con esa empresa, digamos, yo soy trabajador, pero de ahí esta empresa lo que va a hacer es que me va a prestar, por así decirlo, a otra tercera empresa, que es la que a la cual le voy a dar el servicio. Eso es lo que está tratando de comentarnos o lo que nos está indicando. Pues mira, Héctor, realmente aquí hay dos aspectos importantes. Ajá. Uno sería el intermediario, que es la persona, como tú lo estás mencionando, física o moral, que se va a dedicar a colocar a un trabajador para que a su vez esta persona le preste servicios a un tercero. O sea, nada más va a ser el enlace que se va a generar
para que este trabajador pueda prestarle el servicio, laboralmente hablando, a un patrón. Ahora, por lo que hace a un responsable o por lo que hace a una persona que subcontrata la prestación de los servicios del trabajador, pues bueno, es una persona que también va a tener cierta responsabilidad para lo que es el cumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social frente al trabajador. Esto quiere decir que va a haber una persona que se va a dedicar a contratar directamente a alguien y a su vez esta persona va a prestar servicios en un domicilio distinto inclusive al de donde fue contratado. Exactamente. ¿Okay? Entonces, derivada de esta situación, pues nacen ciertas obligaciones por parte de la persona que está subcontratando esos servicios. ¿Ok? Es importante acotar aquí pues, el tema porque hay una serie de desinformación por este mismo tema de que han manejado como outsourcing, porque realmente lo que sucede es que hay personas físicas o morales que se dedican a contratar a los trabajadores, pero que a su vez no están cumpliendo con las obligaciones obrero-patronales que establecen las leyes para que estas personas tengan una certeza legal de que efectivamente se está cumpliendo con la repartición de utilidades, con el pago de aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer entender a las personas es que hay veces que los patrones, pues realmente por querer cumplir de manera cabal con las obligaciones que establecen las leyes, pues técnicamente ellos no conocen la forma de cómo hacer el pago de esto, o de cómo otorgarles esos derechos, o de cómo hacerles valer esos derechos a los trabajadores. Por eso contratan a una persona que se va a dedicar a hacer el pago de sus salarios, que va a ser la persona que va a canalizar o a destinar el dinero que aporta el patrón para que a su vez se cumplan con las cuotas obrero-patronales, para que se pueda cumplir con lo del reparto de utilidades, etc. Entonces, se ha malversado esta oportunidad muy valiosa que tienen los patrones, porque hay muchas veces que las personas que se dedican a contratar a los trabajadores y a suministrar de trabajadores a las empresas, no cumplen con esas expectativas o no está destinado el debido cumplimiento de las obligaciones patronales. Entonces, lo que tiene que saber el trabajador es que debemos de entender primero, saber quién es el patrón, efectivamente, quién fue la persona que lo está utilizando para que pueda desarrollar los servicios o para que él pueda prestar los servicios en la fuente de trabajo, saber el nombre correcto y completo de las personas que lo están contratando o con la que se hizo la firma del contrato, para que ellos tengan la certidumbre de quién es la persona que está pagando sus salarios, de quién es la persona que va a hacer cumplir el pago de las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, y que con esto tenga una seguridad de lo que él está desempeñando en su trabajo. ¿Qué puede hacer el trabajador en este caso? O sea, ¿cómo pueden ellos saber quién es su patrón y si hay una relación de trabajo o no? No sé si aquí el licenciado Murillo nos pueda platicar un poquito acerca de... Bueno, pues antes que nada, para el trabajador siempre hay una incertidumbre desde el momento en que se acerca, en que está el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Cuando ya llega el momento en que él tiene que firmar pues el contrato en este caso, pues siempre tiene un poco de dudas, ¿no?, respecto de, bueno, realmente dónde voy a prestar el trabajo, quiénes van a ser mis empleadores directos, o en este caso mis jefes directos. Entonces yo creo que
debemos aterrizar un poco la situación de hacer conciencia entre los trabajadores para que cuando inician una relación de trabajo pues tengan el cuidado de tener siempre esos datos a la mano, ¿no? De leer su contrato. De leer su contrato, porque es algo ¿quién que... les paga? ¿Quién es su Así superior jerárquico? Así es, ¿dónde van a prestar el servicio? ¿Y en qué va a radicar ese servicio? Así Entonces, es, así es. Son recomendaciones eso es- muy básicas. Eso es lo básico para los televidentes, es si ustedes están en un proceso de reclutamiento, porque es lo que actualmente se usa como tal, si fuera una relación individual de trabajo muy directa, pues no van a este tipo de filtros para buscar a las personas, pero sí hay que distinguir quién es su patrón, qué es lo que van a realizar o hacia quiénes le van a realizar el trabajo y quién les va a pagar. Así es. Eso sería lo Claro, porque lo más además en importante. esta clase de empresas ordinariamente tienen muchas razones sociales. Claro. Y entonces ahí se van pasando a los trabajadores para no darles antigüedad o darles O ciertas utilidades. prestaciones. O sea, Exactamente. incluso Entonces, puede ser Patito SADCB, pero Patito a servicios administrativos a lo mejor es el que emplea a los trabajadores, donde ellos no van a tener utilidades. Patito servicios administrativos, insisto, SADCB, que es un ejemplo como tal. Y de ahí, realmente ellos como no van a tener utilidades, pues no tienen que pagar ese PTU a los trabajadores. No, y ocurre, Héctor, también, ¿por qué no decirlo? El ejemplo clásico, ¿no? Que ocurre cuando un trabajador de repente pues ya lleva ciertos años, cierto tiempo trabajando para un patrón en específico y pues simplemente un buen día lo llama o el contador de la empresa o lo llama la persona que está encargada del área de recursos humanos y le dice, bueno, te vamos a hacer un nuevo contrato y pues bueno, ahí aparece un nombre distinto del empleador original y bueno, empiezan a surgir las Y dudas eso de realmente... corta la antigüedad, digamos. O sea, la prima de antigüedad se corta con eso. Esas son muchas de las dudas que de repente se despiertan en los trabajadores. Bueno, Claro. se cortó mi antigüedad, ahora dónde voy a prestar el servicio, cambiaron mis condiciones de trabajo, ¿no? Entonces por eso debe ser muy pues consciente, ¿no? De cuando ocurren situaciones así, ¿no? Que son de lo más frecuente. Pues bueno, siempre tener ese cuidado, ¿no? De decir, bueno, O sea, a ver, los consejos serían entonces, primero, saber quién es mi patrón como tal, tener los cuidados y pues cualquier duda también consultar a un abogado desde luego. en materia laboral. Ahora, no sé si, digo, y esto es abierto a todo el panel, ¿no? Los patrones, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué la subcontratación? O sea, ¿qué tan bueno es para ellos el subcontratarlos a través de otra tercera persona a sus trabajadores? Digo, ya vimos el ejemplo del PTU, pero ¿qué otros beneficios pueden encontrar como patrones en no tener una relación directa con sus trabajadores, donde al rato a lo mejor los pueden demandar a ellos y tienen, entiendo, una obligación solidaria como tal? Claro. Entonces no sé qué No sé. beneficios le ven a este sentido. Si me permites regresarme un poco al pues digamos dando como una especie de preámbulo. Claro. Esta figura, como lo comentó Hugo, es un anglicismo que evoca la obtención de recursos externos hacia el interior de la empresa. En este caso, esta figura del outsourcing se aplica a muchos ámbitos, no nada más a la cuestión de recursos humanos, ¿no? Nos está ganando el tema. Vamos a una pequeñita pausa Claro. comercial y seguimos platicando el tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguía platicándonos el licenciado Mauricio Murillo referente a lo que es el outsourcing. Gracias, Héctor. Bueno, pues nada más retomando lo que veníamos platicando antes de la pausa. Esta figura, pues la esencia de la subcontratación, comúnmente llamada outsourcing, pues no era lo que conocemos como actualmente lo vemos, ¿no? Esta figura de subcontratación. La esencia era que las empresas requerían ubicar gente especializada, ¿sí? Y no distraerse de toda la actividad que propiamente tienen, ¿no?
Entonces, no destinar recursos a esa búsqueda de personal especializado, y de esta manera fue evolucionando esta figura hasta, de alguna manera, ¿por qué no utilizar el término? Se ha venido desvirtuando hasta que llegó a ser lo que conocemos hoy, ¿no? Como la subcontratación, como un servicio que ofrecen empresas, muchas de ellas desgraciadamente fraudulentas, que ponen en riesgo, como lo decía Hugo, que generan toda esta incertidumbre respecto de prestaciones y derechos laborales, en fin. Y pues bueno, las instituciones de seguridad social han intentado, ¿no?, regular. Desde mi punto de vista todavía falta mucho por hacer, pero que pues la finalidad es esa, ¿no?, dotar de certidumbre jurídica a los trabajadores, de no dejarlos en ese estado de indefensión. Pero bueno, me parece que hay muchas cosas por hacer todavía. Sí es importante ubicar, lo que hemos venido platicando en un momento, ante esta situación de incertidumbre, bueno, pues algunos puntos básicos para poder prevenir una situación en la que nos podamos quedar, o cualquier persona, cualquier trabajador, en ese estado de indefensión. O sea, Pero el sí, seguro social, ¿qué está haciendo para regular este tipo de cosas? Porque supongo que algo está haciendo, ¿no? El momento que está creciendo cada vez más, ¿no? Así es, sí, todo esto deviene de las últimas reformas que se dieron en la ley del Seguro Social, en la que se implementó este mecanismo de responsabilidad del patrón y del beneficiario del servicio, ¿no? En la situación de implementar mecanismos que permitieran a la autoridad verificar efectivamente en dónde se presta el servicio, y en este caso toda esa carga administrativa que se le quita al empleador, al beneficiario, y que ahora está absorbiendo el patrón, pues bueno, se pretende regular cada vez más, ¿no?, el cómo se está prestando el servicio, en qué condiciones, efectivamente cuántas horas pasa el trabajador en donde está prestando el servicio, en fin. Y bueno, esto aunado con las reformas, la última reforma en materia laboral, que fue la que complementó este aspecto. Pero bueno, Hugo, no sé si quieras comentarnos algo de los puntos relevantes quizás. Sí, pues retomando un poco el tema, Héctor, que nos habías comentado de por qué los patrones utilizan este tipo de figuras jurídicas. Mira, yo a grandes rasgos podría decirte que sería por dos bloques. El primer bloque es para que el patrón pueda cumplir con las obligaciones obrero-patronales, porque realmente es muy complejo el saber qué tipo de aportaciones o cómo cumplir con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. Entonces, muchas veces los empresarios pues tienen conocimientos muy elementales sobre los derechos y obligaciones que nacen derivados de una relación de trabajo. Entonces, contratan a una persona que se va a dedicar o se supone que es especializado en poder cumplir con ese tipo de cargas. ¿Ok? Ese sería un motivo. El otro motivo, pues realmente podríamos decir que se pretende o tiene la intención de deslindarse de las responsabilidades de cumplir con las obligaciones obrero-patronales. ¿Ok? Esta situación, pues bueno, es muy común en la actualidad, porque muchas veces los patrones, a través de una empresa, a través de una persona moral, pues hacen como una pantalla, en el sentido de que la persona que contrata al trabajador es la que le va a pagar su salario, es la que va a cumplir con las obligaciones ante el IMSS, ante las instituciones de seguridad social, pero realmente no lo hacen como para poder cumplir cabalmente con lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Entonces, podríamos hablar de algo que se llama simulación de actos jurídicos. Esta simulación consiste en que a través de mecanismos que establece la ley o a través de
ciertas figuras que maneja la ley, las van distorsionando para poderlas utilizar en beneficio de una persona, utilizando el desconocimiento de la otra a la que le va a prestar el servicio al patrón. Entonces, aquí hay una parte que deben de conocer tanto los patrones como los trabajadores, que bueno, una relación de trabajo nace de la prestación de un servicio o de una contratación. Y uno de los elementos más importantes de la relación de trabajo es la subordinación. Entonces, es importante que el trabajador sepa que, bueno, qué tipo de jefes tiene, el nombre de estos jefes, o sea, el puesto que desempeñan estos jefes, porque a través de ellos es como el patrón va a ser representado para que a su vez la persona que está prestando el servicio pueda desempeñarlo en la fuente de trabajo. Y bueno, esto va emparejado o va concatenado con los documentos que se van generando durante la relación de trabajo. ¿Documentos como cuáles? Un contrato individual de trabajo. Muchas veces los trabajadores piensan que por el hecho de que sus patrones no les dan un contrato individual de trabajo, ellos están desprotegidos. Siendo que, bueno, la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón tiene la obligación de entregarles copia de ese documento a los trabajadores. Hay veces que los patrones no saben que tienen esa obligación. Entonces, al no saberla... No, y los mismos trabajadores tampoco lo saben. Por eso nunca la piden, siendo que la carga la tiene el patrón. Exactamente, exactamente. Entonces, por lo mismo de que es tan técnico o tan difícil entender a la Ley Federal del Trabajo, es que los patrones y los trabajadores deben de tener una asesoría especializada para que sepan cómo cumplir con esos bemoles que establece la ley, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, tanto como patrón y trabajador, qué documentos se van generando. Otro tipo de documentos son los controles de asistencia, las credenciales, etcétera. Estos documentos, como bien lo decía Héctor, nos van a dar una certeza de quién es el patrón o a quién le estoy prestando un servicio. Muchas veces los trabajadores prestan servicios sin saberlo. Entonces, bueno, sin saber a quién le están prestando ese servicio. Y se obstaculiza el poder hacer responsable a alguien del incumplimiento del pago de salarios, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y un sinfín de prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Ahora, también podemos hablar de los contratos colectivos. Esos contratos colectivos van a regular la relación de los trabajadores que están prestando servicios en una fuente de trabajo. O sea, no quiero meterme mucho en el tema, pero estos contratos colectivos de trabajo establecen, por lo general, prestaciones que son superiores a las que marca la Ley Federal del Trabajo, bueno, la legislación laboral. Entonces, al ser superiores, estos trabajadores están gozando de esas prestaciones, siempre y cuando sean parte de ese contrato colectivo de trabajo. Pero hay muchos trabajadores que están desamparados, que no tienen las ventajas o que no tienen esas prioridades que establece pues, este pacto colectivo. Entonces, ¿cómo un trabajador va a saber qué es un contrato colectivo de trabajo si ni siquiera sabe quién es su patrón, ¿no? Y viceversa, también hay patrones que ni siquiera saben a quiénes tienen como personal o a quiénes tienen como sus trabajadores, y también sin que se den cuenta están incurriendo en responsabilidades que posteriormente pueden generar una afectación al patrimonio del patrón. Realmente la figura o el elemento esencial de la subcontratación es que el patrón y el trabajador generen una actividad que sea productiva. O sea, realmente la naturaleza o el alma de todo esto es que haya una producción o haya por así decirlo, una ventaja productiva para la actividad que desempeñen. Y bueno, esa ventaja sería el beneficio
de este tipo de subcontrataciones, para que así el patrón se pueda encargar de realmente... De cumplir su objeto social, realmente a trabajar. O correcto. sea, ¿no? Correcto. Y un tercero sea el que se administre realmente a los trabajadores. Exactamente. Estructuralmente, digamos que sea el outsourcing sea la estructura que sabe cómo pagar, Sí, el que cuánto administre, pagar, exacto. ¿Cuántas vacaciones tiene? ¿No? todas las prestaciones de seguridad social, y de ahí se queden con menos, incluso hasta menos personal, ¿no? Porque realmente otra empresa va a ser la que haga toda esa labor y además fiscalmente les ayude, porque les van a dar, esa empresa les va a facturar por el servicio va a que ser están deducible. realizando y es deducible de Sí, impuestos. nada más que hay un dato muy importante. La subcontratación tiene sus límites o tiene sus limitaciones por parte de la Ley Federal del Trabajo. No todos los trabajadores pueden estar bajo el régimen de la subcontratación. Ajá. Debe de ser un pequeño sector, porque también la Ley Federal del Trabajo establece sanciones para aquellos patrones que pues prácticamente tengan a todos sus trabajadores bajo este régimen, o sea, bajo que un tercero los haya contratado y ese tercero los envíe para como si fuera un suministro de servicios. En las empresas los ocupan mucho también para trabajadores temporales, ¿no? Por proyectos grandes o por proyectos un poco menos, no que los van a necesitar siempre, sino terminando un proyecto de 1 año, 2 años, entonces es cuando los contratan. Sí. Por en outsourcing, y ya sus trabajadores ya directivos, todos estos son los que no los tienen por outsourcing. Pues acabas de tocar un tema muy interesante, que esto radica con la estabilidad en el empleo. Realmente en nuestro país, y bueno, por la experiencia que yo tengo, lo que muchos patrones quieren evitar es justamente darle esa estabilidad en el empleo al trabajador. Exacto. Porque realmente el patrón no tiene muchas veces la seguridad de que efectivamente vaya a durar mucho tiempo en el negocio, o que la actividad lucrativa que desempeña vaya a ser tan buena como para poder pagar las prestaciones de los trabajadores durante varios años. Entonces, muchas veces los patrones, por querer evitar esa carga, lo que están tratando de hacer es allegarse de ciertas estrategias legales y no cumplir con sus obligaciones como debe de ser. Pero realmente, si el patrón cumpliera con las obligaciones que establecen las leyes en relación a la materia laboral, sería muchísimo mejor que estar ocultando las cosas o simulándolas, porque el día de mañana, bueno, el que puede verse más afectado en todo esto es él, porque, pues bueno, conocemos que las autoridades en nuestro país sí están muy al pendiente en relación al cumplimiento de las obligaciones de los patrones. Autoridades como en seguridad social, autoridades en materia del trabajo. Entonces, si alguna de esas autoridades se percata de alguna anomalía que exista en relación al incumplimiento de estas obligaciones, puede ser muy perjudicial para el patrón, porque inclusive llegarían a clausurar la fuente de trabajo. Una multa muy grande que se les pueda dar. Efectivamente. Bueno, vamos a una pequeñita pausa comercial porque nos ha ganado el tiempo. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir platicando del tema. Yo les pediría, bueno, aquí a todos los panelistas, si pudiéramos darles consejos, digamos, a los televidentes, en el sentido de qué deben de tomar en cuenta, qué deben de hacer, qué no deben de hacer para esta cuestión de la subcontratación. Fíjate que a mí me gustaría tocar el tema, sobre todo, de acuerdo a lo que había platicado los panelistas hace un ratito, de qué es lo que deben de tomar, revisar su contrato, quién es el patrón y demás. También es importante que revisen su salario, porque muchas veces les van a pagar un salario, pero los dan de alta en el Seguro Social con un salario menor o el mínimo.
Entonces eso los repercute obviamente en el momento que ellos quieran obtener un crédito del Infonavit, pues obviamente a veces no cumplen con los puntos, o si ya cumplieron puntos, que son 116 puntos, bueno, no, el crédito que alcanzan es muy pequeño, porque obviamente están dados de alta con un salario mínimo y todo lo demás se los meten bonos, compensaciones y demás que no entran para cotizar en este tipo de salarios. Entonces, eso es importante que también el trabajador tome en cuenta para su salario, ¿no? Que siempre revise, que verifique, puede entrar a la página y ver sus semanas cotizadas y ahí ve perfectamente con cuánto está dado de alta y desde cuándo, porque también muchas veces, aunque está la obligación de darlos de alta, a veces las empresas también ahí andan jugando malamente. Cosas, ¿sí? Exactamente, ¿no? Sí, o sea, primero que nada que pidan una copia de su contrato, ¿no? Y de ahí ya vean con qué relación tienen y con quién, ¿no? Quién es su patrón, y cuánto van a ganar, que esté exacto, ¿no? O sea, muy claro cuánto es lo que van a ganar, el horario que van a tener, todo este tipo de cosas que esté muy claro y en su contrato viene, ¿no? Sus condiciones de trabajo completamente. Ahora, lo malo es que luego muchas veces el trabajador le quiere pedir al patrón algo, pero por temor a que no entre a trabajar, mejor me sujeto a lo que él me diga y ya no pido copia del contrato. No, pero es una obligación y en la Ley Federal de Estoy de Trabajo acuerdo que sí es una obligación dice. que se lo tiene que proveer el patrón al trabajador, pero muchas veces el trabajador por temor o porque sí quiere ya entrar a trabajar porque a lo mejor trae algunas necesidades o algunas cuestiones ahí económicas, pues si no se lo dan, pues trata de quedarse como el patrón le diga. Eso es lo que muchas veces yo he escuchado que se encuentra con eso. Hay que insistir en pedir el contrato, a lo mejor para efectos de que un crédito que van a pedir en alguna empresa ajena no, totalmente simplemente decir que es su obligación tener un... O sea, entiendo la parte de que les da miedo solicitarlo. Es que el tratar de decir que se obligue el patrón a lo mejor y puede ser un... Pero si en el momento que el patrón no te quiere dar una copia, pues es porque algo raro hay, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay trabajadores que a lo mejor traen meses buscando un empleo y lamentablemente si uno llega y... Ya que lo consiguieron, lo quieren cuidar. Sí, eso es lo que lamentablemente... Bueno, yo he visto que pasa mucho. Pero luego quedan en un sueldo y cuando viene su primer pago no es lo mismo, ¿no? O sí es, pero está integrado de tal manera que... Sí, que ya no lo entienden. Puede ser el mismo sueldo que hayan pactado, claro. más sin embargo, a lo mejor para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, o el IMSS en este caso, lo colocan en el mínimo indispensable, el salario mínimo indispensable, pero realmente sí le dan su dinero completo, o sea, no hay ningún problema por eso. Sí, ahí no se va a dar cuenta el trabajador a la hora de la cotización. Salvo que revise crédito, el portal ¿no? donde vea con cuánto está cotizando al Seguro Social. Es que sí es muy importante que quede todo muy claro desde un principio, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problemas, porque al rato cuando surja una demanda o algo, pues es cuando empiezan los problemas, ¿no? Iniciando desde que no saben ni siquiera a quién tienen que demandar. Y es que muchas veces el patrón, por el desconocimiento que tiene de la Ley Federal del Trabajo, también le da mucho miedo estar dando documentos al trabajador. Sí, claro, por eso es bien importante que se asesoren de un abogado especialista en la materia laboral para que él les pueda dar recomendaciones en el sentido de que a veces no está mal dar documentos a los trabajadores, siempre y cuando se sepa el por qué se debe de dar un documento. ¿Y qué documentos puede dar? Efectivamente. El contrato, por ejemplo, individual de trabajo, para como yo lo veo, ya sea con una subcontratación o con la empresa directamente con la que los contrata, para mí es al revés la cuestión. Para mí es algo que le ayuda mucho al patrón para decir, estas son las condiciones del juego y esto es lo que vas a ganar por el producto de tu trabajo. ¿Por qué? Porque si por algo no se firma ese documento, no se entrega al trabajador, al rato el trabajador a lo mejor demanda ante las autoridades laborales a lo mejor un sueldo mayor y unas condiciones de trabajo mucho mejores para él. Que realmente y eso, si logra demostrar el trabajador que sí existía la relación de trabajo, porque hay una relación suprasubordinada con toda esta cuestión de que tiene que obedecer y realizarse esas cuestiones, y además la existencia de un salario o de un pago por concepto de salario, pues se integra la relación de trabajo. Correcto. Y si ellos lo demuestran totalmente, la carga de la prueba referente
a todas las demás condiciones de trabajo, antigüedad, vacaciones, prima vacacional, todo lo que conlleva eso, pues puede reclamar mucho más arriba de lo que había pactado con la parte patrona, y de ahí pues el patrón no va a poderse defender del todo, porque ¿cómo demuestro algo que no puedo demostrar como tal? Sí, correcto, debe de demostrar el pacto. Claro. El pacto que hubo, porque las condiciones de trabajo. Realmente sabemos que, bueno, pues el patrón va a ser aquel que va a recibir los servicios subordinados del trabajador, aunque no exista un contrato. O sea, como bien dice Héctor, toda la carga para demostrar en juicio, en caso de que llegase a ser demandado el patrón, salario, horario, categoría, etcétera, todas esas figuras las va a tener que demostrar el patrón en juicio, y si no las demuestra se va a tener por cierto lo que diga el trabajador, siempre y cuando también el trabajador demuestre que existe una relación de trabajo. Exactamente. Bueno, pero para eso está lo mismo que había comentado antes, su credencial, ¿no? Todo este tipo de cosas que nos comentaste es con lo que él con puede eso demuestra el trabajador, demostrar el trabajador la relación la subordinada, trabajo, la claro. relación de mando, digamos, y demás. Pero sí es importante, insisto, también para los patrones tomar precauciones. Correcto. Porque, la Ley Federal del Trabajo establece mínimos como tal, o máximos incluso en otras figuras, pero si yo pacto o yo les doy, por ejemplo, aguinaldo de 15 días, que es el mínimo indispensable que marca la Ley Federal del Trabajo, a mis trabajadores, y por algo llega un trabajador, me demanda que yo no tengo un contrato con él, que nunca suscribimos y demás, y dice que yo le daba normalmente de aguinaldo 30 días de sueldo diario, pues si yo no puedo probar lo contrario como patrón, va a ser seguramente esa condena como tal. Bueno, ahí estaríamos hablando de prestaciones extralegales o superiores a las que marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el trabajador, en caso de que llegara a manifestar esa situación en juicio y el patrón dijera que, o se apegara a lo que dice la ley que se le pagaba al trabajador, pues ahí también el trabajador tendría que demostrar que efectivamente recibía un aguinaldo superior o una prestación superior a la que marca la Ley Federal del Trabajo. Lo daban en efectivo, y muchas tengo veces, testigos de tal, y exactamente, empieza a llevar a pruebas exactamente. que va a ser muy difícil como patrón o como abogados de la parte patrona poder demostrar lo contrario. Va a ser muy complicado. Exactamente. Entonces, pues el patrón debe de entender que una asesoría es muy importante para que ellos puedan desempeñarse en ese ámbito que vayan a realizar. Muchas veces los patrones, y hablo de muchos empresarios, inician actividades o inician operaciones de manera empírica. Entonces van creciendo tanto, van teniendo a tantos trabajadores que la materia laboral no le dan la seriedad que debe de tener. Es una contingencia que puede hacer que se vaya a la quiebra. Exactamente. Entonces, el día de mañana, todo el fruto del esfuerzo de esa persona que emprendió algo puede verse mermada justamente por no tener bien las reglas del juego. Exactamente. Pues entender bien los derechos y obligaciones que tiene como patrón, o sea, frente al trabajador, cuáles son los derechos que debe de respetar, cuáles son las obligaciones que tiene, etcétera. Inclusive también ya ni siquiera hablar del trabajador, sino de las autoridades laborales, o sea, y las autoridades de seguridad social. Si, les repito, se llegan a percatar de que no se están dando bien, no se está dando el debido cumplimiento a esas obligaciones obrero-patronales, como decía Héctor, pues van a surgir multas, van a surgir una serie de amonestaciones en contra de los patrones, que obviamente todo lo que ellos hayan generado, pues van a terminar afectando su patrimonio. Claro. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias.
Bien, estamos de vuelta en este último bloque y bueno, yo le quisiera preguntar aquí a la licenciada Jacqueline Monroy si nos puede dar su punto de vista referente a esto de la subcontratación. ¿Qué aspectos daría usted de recomendaciones a los televidentes? Mire, en relación a, bueno, ya hemos hablado mucho en relación a los trabajadores. Desde mi punto de vista, en relación a los patrones, si se van a quitar esa carga por el desconocimiento, porque no quieren llevarlo a cabo y ellos dedicarse realmente a cumplir su objeto social para producir, yo considero que lo que deben de hacer es contratar a una empresa seria, ¿no? A una empresa de subcontratación que sea seria, que efectivamente tengan la certeza que cumplen con todas las obligaciones laborales de manera correcta para no tener un riesgo al final del día, ¿no? O sea, las empresas de subcontrataciones no son malas Así siempre es, y cuando siempre y cuando cumplan con así todos es. los pagos y todas las obligaciones laborales que Así tienen que es, llevar a porque cabo. sobre todo con lo que yo comenté, que muchas veces son empresas que dan de alta a sus trabajadores con un salario menor, o no cumplen tampoco con las prestaciones, o tienen tantas razones sociales que los trabajadores van cambiando entre razones sociales y al final, si el trabajador no se dio cuenta al principio quién era su patrón, durante todo el transcurso que siga contratado por ellos mismos menos, porque van cambiándoles los contratos. Sí, y complementando el punto que bien dices, Jackie, mira, la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, establece o señala que no pueden ser todos los trabajadores de la empresa. Entonces ahí yo creo que también el patrón debe de reforzar el aspecto técnico en relación a tener una buena área de recursos humanos. Exacto. Para Lo que malo pueda... es que la ley se puede interpretar porque aquí dice, con que tengas una persona que existe ahí, está muy abierta esa parte como tal. A lo mejor sí deberían de modificar un Hacer poquito algunas más reformas, la parte de la Ley Federal del Trabajo, porque yo recuerdo, o a lo mejor estoy en lo incorrecto, referente a que con que haya una sola persona que sí trabaja dentro de de ese Que sí forma pertenezca patronal, como patrón, al que- patrón, sí, exactamente, ¿no? Que esté ya con subordinado al eso patrón. se puede subcontratar pues casi todo lo demás. Héctor, a mí me gustaría nada más puntualizar, sumando al comentario que hizo la licenciada Jacqueline respecto de las revisiones que realice el beneficiario del servicio a la empresa outsourcing, sumar otro punto que me parece importante, hasta juntar cuatro puntos que yo considero que son como un poco el resumen de lo que pretendemos en este mensaje que damos en el programa, es que ya lo habíamos tocado anteriormente, verificar que la empresa que nos va a prestar el servicio sea confiable. Claro. Actualmente hay muchas empresas que son fraudulentas, muchas empresas que se manejan inclusive con sindicatos a través de las cuales mueven recursos para pagar a los trabajadores integrando el salario, así como lo platicamos hace un momento. ¿Y los televidentes cómo podrían revisar eso? Hablo de los patrones. Pero por ejemplo, la gente para poder saber, o los patrones en este caso, sea persona física o persona moral, ¿cómo podrían saber si esa persona, tanto física o moral, que quiere dar el servicio, es una persona honorable? Bueno, pues desde luego hay algunos puntos que son quizás básicos que podrían emplear, verificando los antecedentes de la empresa, verificando Con que reportes, efectivamente ¿no? Que le estén Declaraciones reportando, declaraciones fiscales, que están pagando acudir bien. inclusive ¿Qué otras empresas tienen? al ¿no? seguro De social sus también, intermediarios. ¿no? Para ver si Todas las cumplen. cuentas. Yo creo que el fundamento para verificar si una empresa es fiable o no, pues es verificar qué tanto o qué tan bien están cumpliendo con sus obligaciones fiscales Ok. y de seguridad social. Bien. Incluso que existan realmente, ¿no? A lo Desde mejor luego, las empresas, saber ¿no? Que vayas a su domicilio, conozcas, tal, ¿no? efectivamente. Que no sea una casa. ¿Sí? Porque realmente luego pueden hacerlo únicamente de nombre, pero que no esté ni siquiera una Sí, empresa. tú Así eres es. la primera empresa que Son- que van a tomar, no tienen nada de experiencia, ¿no? Por eso Exacto. verificar todo ese tipo de puntos. Y que eso en dicen. muchas ocasiones bota de una investigación Ligera. muy sencilla, ¿no? Y te encuentras con que pues es una casa, ¿no? Se anunciaba Se como un formó edificio de ayer 3 esta empresa. pisos. Exacto, Se y formó realmente, digo, hay a veces lugares que los ves por fuera son casas, pero adentro son oficinas, pero hay lugares que efectivamente llegas y tocas y son casas, ¿no? Y te abre una ama de casa, ¿no? Claro. Entonces, esos son, ahí es un No, y foco como rojo, te digo, ¿no? ver la cartera de clientes que tiene, Claro. ¿no? Eso habla de la buena reputación y de que sí es una empresa seria. Otra recomendación
pudiera ser pues celebrar un contrato civil en donde se establezcan las responsabilidades, inclusive podría ser hasta el establecimiento de una fianza con la prestadora del servicio. Con el cumplimiento, debido Así cumplimiento. es, para verificar el caso de algún incumplimiento que pudiera... Y hasta una cláusula a lo mejor referente a que si hay algún conflicto deben de sacar en paz y a salvo todos los derechos de esa persona que lo está contratando. Correcto. Es una recomendación, Y, pues bueno, puede tomarse en cuenta. Ahí vamos a tocar un punto importante. Hay criterios jurisprudenciales que establecen que si alguna persona hace un contrato en materia civil justamente para deslindar de responsabilidades a otras personas, con eso se acredita la relación de trabajo. Entonces, los patrones deben de tener mucho cuidado con quién realizan este tipo de actos, porque pues, pueden ser sujetos a un fraude. Inclusive, ser obligados solidariamente. Exactamente, y esa solidaridad, pues al final de cuentas la va a absorber quien sea solvente. Claro. Y si la empresa que están contratando no tiene la solvencia o realmente no va a cumplir con las obligaciones obrero-patronales, pues es un hecho de que quien va a absorber o quien va a salir condenado, o quien va a tener que afrontar todos estos estragos que llegaran a generarse, sería pues la persona que está gozando de los servicios contratando a la otra persona, ¿no? Para llevar a cabo con mayor razón, y está el punto primero de verificar qué empresa es, ¿no? Sí, correcto, correcto. Entonces, lo mejor de todo es una auditoría, ya una vez que se tome la decisión, para que se le dé el seguimiento oportuno, porque también no solo basta con el hecho de que tengan buenos antecedentes, esa es una parte. Otra de las cosas es que se dé el seguimiento al cumplimiento de esas obligaciones. Y que incluso por la ley del Seguro Social, ¿no? Se señala que si tú contratas esta parte, pues tienes tú que estar verificando el debido cumplimiento, ¿no? Claro, no te puedes deslindar a ya lo tiene un tercero, sí, y yo ya no me meto, ya que él sea ¿no? responsable, o sea, tú tienes que estar, digamos que es una obligación, insisto, solidaria, en el sentido de revisar qué está haciendo la otra parte, porque si no, tú vas a tener que solventar esa contingencia como tal. Así ¿no? es. Así es. Y eso pues, realmente sería como el último punto de los que te hablaba, ¿no? Implementar cada vez más mejoras, una mejora continua, que es un término muy gubernamental, en esa revisión, en esa administración del personal que te ha sido suministrado, ¿no? Y que te permita ver desde los dos puntos de vista, ¿no? Cómo te lo está suministrando el patrón, y tú como beneficiario, y realmente llevar pues una carga un poco más light, ¿no? Si se puede llamar de esa forma, de cómo están los trabajadores pues desarrollándose en su lugar de trabajo, con los controles de asistencia, en fin, ¿no? Sí, por último, un dato interesante es que el patrón, bueno, debe de saber perfectamente bien cuáles serían las sanciones en que puede incurrir si llegara a tener alguna responsabilidad tanto de materia laboral como de seguridad social. Porque bueno, también en base a eso va a saber que a lo mejor se está ahorrando o le están haciendo ver que se está ahorrando una cantidad importante derivado de la prestación de estos servicios, pero si lo analizamos en base a lo que pudiera perder si llegara a tener alguna sanción, pues sería muchísimo más elevado de lo que se estaría supuestamente ahorrando, ¿no? Claro. Ahora, recomendaciones entonces como conclusiones, porque ya se nos está acabando este bloque, que sería el último de los bloques de este programa. ¿Cuáles serían las recomendaciones tanto para patrón como para trabajador ya en concreto como tal? No sé si alguno quiere empezar con alguna recomendación. Pues bueno, recapitulando, la cuestión de las auditorías. Eso sería para el patrón. Para el patrón. Okay. Las auditorías, verificar que la empresa efectivamente sea una sociedad seria, que esté bien, que cumpla con sus obligaciones fiscales de seguridad social y laborales. Okay. Llevar una buena administración del personal.
Su Y- contrato con una fianza, Así es. contrato con una cláusula referente a que lo saque de cualquier problema legal que se pueda derivar de la misma contratación. Así es, Eso sería para el patrón. para el patrón. Para el trabajador, Para el trabajador, bueno, pues sería verificar quién es su patrón, ¿no? O sea, con quién está Totalmente, firmando quién el es su contrato, su salario, condiciones Pedir de una trabajo, pedir una contrato. copia del contrato. copia del contrato, Exacto. guardar sus recibos, si es que sí le Guardar están dando los recibos, recibos. o sea, guardar todo lo que pueda tener que comprueben la relación de trabajo. No firmar que nada en tenga, blanco. Existen No luego firmar nada patrones en que no blanco. dan recibos ¿No? de nada y dan ¿Mande? todo en efectivo, ¿no? Ahí no sé si quiera Claro. comentarnos, licenciado Hugo, algo respecto de las firmas en las blanco, que firmas no en firmen nada en blanco. blanco, porque muchas veces te doy el contrato, Hay pero empresas, ¿no?, que hacen esta parte de que a uno lo contratan y de inmediato te piden que estampes tu huella digital y estampes tu firma en un documento en blanco, ¿no? Sí, esto se le conoce como abuso de documento firmado en blanco. El abuso se genera, pues obviamente, de que presionan al trabajador o lo condicionan a que firme este tipo de documentos, porque si no, no son contratados. Y esto es obviamente porque el patrón se quiere evitar pues ciertas cargas de que en caso de que llegara a ser demandado, pues va a utilizar este documento en perjuicio del trabajador. Claro. Algo que es importante destacar es que el trabajador debe de saber bien el nombre completo de las personas a las que les presta el servicio, porque muchas veces llega el trabajador y ni siquiera Únicamente sabe su primer apellido, digamos. exactamente, ni siquiera sabe el nombre completo de la persona, entonces ese es un dato importantísimo. Y también el domicilio. Hay veces que los trabajadores laboran en una fuente de trabajo, en Que un es edificio, diferente etcétera, a la de y ni siquiera saben cuál es el domicilio de donde están prestando el servicio. O sea, son datos elementales, pero que son muy importantes. Son de utilidad para los abogados, para en Correcto. todo caso una posible demanda, Sí, ¿no? porque más vale prevenir, ¿no? A que al rato Preventivo, no correctivo. Sí, Exacto. y en relación al patrón, pues que se asesore muy bien, porque no hay nada mejor que el patrón de cumplimiento cabal a lo que establecen las leyes en materia laboral. O sea, realmente ahí van a tener el ahorro de Bien. lo que quieran. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tema que hoy nos ocupa. Creo que se habló de una forma amplia, precisa, entendible, con lo cual pues damos por cerrado por el momento este tema. Si usted tiene alguna duda que desee realizar, alguna aclaración que desee, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde usted nos puede encontrar para efecto de poderla sanear, digamos, esta duda, esta aclaración o alguna recomendación que quiera referente a algún asunto en particular. Bien, pues agradecemos mucho a los panelistas que nos Muchas acompañaron el día de gracias. hoy, Gracias, a la Héctor. producción por hacer posible este programa, recordándoles que ya llevamos un año al aire, lo cual pues les agradecemos a todos los televidentes, a todos los que conformamos este gran programa y bueno, agradecerle también principalmente a uno de nuestros patrocinadores, que es una gran florería que se encuentra en la Ciudad de México, que nos otorgó este majestuoso arreglo floral, el cual si usted desea adquirir uno de ellos, pues bueno, en pantalla aparecen sus datos y seguramente les van a encantar este tipo de arreglos florales. Bien, pues no me resta más que agradecerles a ustedes televidentes que nos hayan acompañado a lo largo de este programa. Espero pasen una excelente noche. Nos acompañen la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos, miércoles 9 de la noche de la próxima semana. Y recuerden nuestro lema, el cual dice, aquí las panelistas que siempre están con nosotros, la justicia justicia ciega, ciega, nosotros no. no.